¿Cómo personalizar tus propios atajos de Photoshop? Adobe Photoshop tiene una lista de atajos o shortcuts configurada por defecto, pero cualquier persona puede hacer modificaciones y configurar sus propios atajos. Hola, soy Samuel Santos y en este video te enseño cómo personalizar tus propios atajos en Photoshop. Acompáñame. Si te da la impresión que algunos de los atajos preestablecidos de Photoshop te son incómodos o crees que puede haber una mejor combinación de comandos para utilizar las herramientas, puedes entrar al panel de configuración de shortcuts y editar todo a tu gusto. Si aún no me sigues en Instagram, búscame como TecnoSamuel. Ahí encontrarás un post detallado con todos los atajos de Photoshop, no solo de herramientas sino que también para capas, y los más básicos son más de 60 atajos que te ayudarán a tener un mejor flujo de trabajo. Ahora, regresando a este tutorial, quiero contarte que modificar los controles de Photoshop es muy sencillo y aquí te voy a mostrar el paso a paso. Abre Photoshop y sigue la ruta edición, métodos abreviados del teclado. También puedes abrir el panel presionando Alt más mayúsculas más Control más K. En esta ventana de métodos abreviados de teclado y menús, selecciona menús de aplicación, menús de paneles o herramientas. Menús de aplicación. En esta parte podrás editar los atajos de Photoshop que se utilizan en la barra de menú, en la que se incluyen archivo, edición, imagen, etc. Menús de paneles. En esta parte podrás editar los atajos de Photoshop que se utilizan en la barra de paneles, en la que se incluyen canales, capas, trazados, etc. Herramientas. En esta parte podrás editar los atajos de Photoshop que se utilizan para usar cada una de las herramientas del programa. Después de haber seleccionado la categoría que deseas editar, puedes escoger cuáles controles de Photoshop deseas modificar. Escribe la combinación de teclas que utilizarás para cada opción. Haz clic en OK para guardar los cambios. Es importante que tengas en cuenta que al modificar los atajos de Photoshop que no tienen asociada una combinación de tecla, puedes estar quitándole el atajo a cualquiera de las herramientas que ya está configurada. Por ejemplo, si quieres agregar un shortcut a eliminar capas ocultas y seleccionas la combinación Control S, la opción guardar perderá la configuración y tendrás que agregar una nueva. Si crees que al hacerlo puedes desconfigurar los atajos de Photoshop sin querer, no te preocupes porque el programa te advertirá cada vez que una combinación de teclas está asociada a un shortcut. Aunque puedes cambiar la lista de comandos básicos para Photoshop, mi recomendación es no alterar los controles que vienen configurados por defecto. Esto podría complicar las cosas, en especial si otras personas utilizan Photoshop en tu computadora. Si por alguna razón editaste la lista de comandos de Photoshop y no recuerdas nada de lo que hiciste, aquí te muestro cómo ver la lista completa de los controles de Photoshop que tiene tu computadora. Esto lo puedes hacer desde la ventana métodos abreviados del teclado y menús que vimos antes, así que no hace falta un paso a paso, pero si olvidaste dónde estaba, retrocede este video. Al encontrarte en métodos abreviados de teclado y menús, lo único que debes hacer es presionar el botón resumir. Después de eso se creará un archivo HTML y se abrirá una nueva ventana del navegador en la que podrás ver tus controles de Photoshop. Una buena idea podría ser imprimir el documento con los atajos de Photoshop. De esta manera podrás acceder a la lista de una manera muy sencilla. Y aquí lo tienes. Esta es la forma en la que puedes personalizar tus atajos de Photoshop. Si te gustó este video, no olvides dejarme tu like. Y si aún no lo has hecho, puedes suscribirte y hacer clic en la campanita para que te avise cada vez que publique un video. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.